Pues bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Café con Aroma Conciencia. Ahorita estamos en la antesala de nuestro super live del día de hoy, super Zoom. Gracias a todos los que ya se están conectando, ya estamos en Facebook, a los que ya están aquí en Zoom y a los que ya están en Facebook. Gracias por estar aquí. Gracias. Y que tomaría que lo compartas para llegar a más personas. Y wow, acaba de llegar Emily a nuestra sala. Verdaderamente, ¿cómo podemos ser más afortunados? Déjenme, para poder ver, gracias a todos los que ya están acá en Facebook, gracias. Ya, ahora sí ya los veo, para poder ver todo listísimo. Déjenme recibir a nuestra súper invitada del día de hoy. En lo que reactivamos todas las transmisiones, ya estamos también súper conectados en Facebook. Hola, También. hola. ¡Ay, Emily! Hello, Emily. I'm so excited to. Me too. So we have people on the Zoom, but then also on Facebook too. Is that how it works? Yes. Okay. Yeah. Right. It's in the same time in Facebook. From Okay. Café con Aroma Conciencia. Let me. Vamos a compartir también para que más gente tenga acceso a esto. ¡Qué emoción! Muy bien, déjenme buscar. So I will be translating sequentially for you, Emily. Okay. I'm pretty good at following your pace. Just Okay. give me a little time to translate blocks, okay? Yes. I have paper and pen, so I can take notes, but I still Okay. need a little bit shorter blocks. Le digo que yo le traduzco a ella, así que normalmente sé cómo seguirle el ritmo, que ella es súper rápida, pero como la traducción va a ser secuencial, que hable un poquito y que me dé chance de hablar. So I talk, pause, and then you're translating me. Yeah, right? yeah. All on the same line. Yeah, Okay. yeah. Thanks. You are the fastest person I translate for. You're faster than Dane. Eres más rápida que todos los facilitadores, más rápido que Dane. I have had many translators tell me that, and I try to slow down, but I get excited is when I talk the fastest. Y dice que ella trata de ponerse un poco más lenta para hablar, pero ella se emociona mucho y entonces cuando está emocionada habla cada vez más y más y más y más rápido. I understand perfectly. I'm so excited. Really. Sí, la emoción nos gana. Creo que ya estamos ahora sí también ya listos. Compartimos. Para quien les sea ligero también compartir, sería genial. Para dar inicio puntual. Creo que estamos perfectos. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Welcome, Emily. I'm so very happy to receive today in Café con Aroma Conciencia. Gracias. Y tenemos la traducción especial en esta tarde de la doctora Sara Alfaro, que nos asistirá en poder traducir toda la magia que se está dando en este momento. Así que bienvenida, Emily. Oh, thank you so much for having me so much. I'm excited. Muchas gracias, dice Emily. Está súper emocionada de estar aquí con nosotros. Pues bienvenidos, muy buenas tardes a Café con Aroma Conciencia. Y hoy me honra sobremanera poder presentarles a Emily Russell, facilitadora certificada de Access Consciousness, con traducción especial de la doctora Sara Alfaro. Wow. Y aparte con un súper tema, Emily tiene varias creaciones, entre ellas una creación mágica y súper poderosa que es el Shopping Energético. Y creo que arrancaremos con esta pregunta. Si el dinero no fuera el problema, ¿qué compraríamos? ¿Cómo poder actualizar y generar todo eso que sabemos que es de dar para nosotros con total facilidad? Le voy a traducir. Así que here is saying welcome, and we're really excited to have you here. And you have such wonderful, amazing creations, but we want to start with one that is really appealing to all of us here, and it's energy shopping. So let's start with energy shopping. And the first question that all we should be doing to ourselves is, if money weren't the issue, what would we really be willing to buy? I mean, what if we knew for certainty that money comes to us, what would be, buying for ourselves? Can you talk a little bit about your program, Energy Shopping? Yeah.
So I'd love that you started with, if it weren't about the money, what would I choose? Y me encanta que hayas comenzado con esa pregunta que si no fuera acerca del dinero, ¿qué elegirías? Because one of my favorite quotes from Dr. Dane is, money follows joy, not the other way around. Porque una de mis citas favoritas del Dr. Dane here es cuando él dice que el dinero sigue el gozo y no es al revés. And all of energy shopping is about being aware of and asking for energies that bring you joy. Y todo lo que se trata estas compras energéticas es tener esa conciencia de todo este tipo de energías que te traen gozo a tu vida. And it's not linear, so it doesn't have to make sense, or it's like if something brings you lightness and makes you giggle, that joy creates more money flowing into your life. No es para nada lineal. Y si hay algo en tu vida que te hace sonreírte a carcajadas, eso te va a traer más a tu vida. And we just had a certified facilitators training, and Gary Douglas said something brilliant. He said, wealth, it's not about spending money without any awareness, like spending money everywhere. It's not that. Y en este entrenamiento reciente que acabamos de tener de facilitadores certificados, Gary Douglas dijo una cosa acerca de la riqueza, que la riqueza no se trata de gastar dinero de una forma así a lo loco, ¿verdad? Gastarlo por todos lados. But it's more having ease with money and ease with what you know is true for you and choosing that regardless of how much cash or money you have. Y se trata más acerca de tener esa facilidad con el dinero y tener esa certeza y esta elección del dinero sin importar cuánto dinero tienes en tu cuenta. Wow, eso me encantó. Gracias, Emily, eso me encantó. Realmente reconocer que puedes generar en tu vida sin importar cuánto dinero tengas en tu cuenta. Pero algo muy grandioso que ahorita nos compartías es, realmente no se trata solo de gastar. ¿Cuántas cosas podemos crear y generar en nuestra vida que no necesariamente requieren el dinero y no necesariamente se requieren comprar? Cómo atraer energía de otras personas, de, por ejemplo, su seguridad, su presencia, que no necesariamente son cosas tangibles que se pueden comprar. Wow, Emily, I really love what you just said. And especially that wealth is not just the money that's in your account, but it's about not just about spending the money, but it's also about creating and generating besides money and things that do not cost us money. And also to be able to attract all those energies from other people, like, for example, their poise or their presence, for example. And it's also about enjoying things that don't have a price and we cannot purchase them. Absolutely. And there are so many things in the world that don't cost anything that can bring you joy. Y absolutamente, y hay muchísimas cosas en este mundo que pueden traerte gozo y que no te cuestan un centavo. And then there are things you might want to purchase with money. And then a great question to ask is, if I buy you, will you make me money? Y también hay otras cosas que tú vas a desear comprar para tu vida. Y una pregunta muy interesante es preguntarle a aquello que quieres comprar, si yo te compro, ¿me vas a traer dinero? And that's a willingness to be present with the energy. My very first class, Choice of Possibilities class, Dr. Dane was giving sessions there. And I asked, if I choose this, will it make me money? Y es acerca de estar presente con la energía. Y yo les comento que en mi primera clase de COP que tomé, el Dr. Dane here estaba dando sesiones en la clase y yo pregunté, si yo tomo una sesión, ¿me va a traer dinero? And at the time, I did not have the cash for the session. I had to ask a friend if I could borrow the money. Y en ese momento yo no tenía el dinero para pagar la sesión con el Dr. Dane. Tuve que pedirle a una amiga que me prestara el dinero para la sesión. But when I asked that question, there was such a yes, like, yes, this will create it. And it also matched the energy of the future I desired to create. Y cuando yo hice la pregunta, era un sí, tenía tanta ligereza ese sí de tomar esa sesión que coincidía definitivamente con lo que yo estaba pidiendo también para mi futuro. And that's energy shopping too, like knowing that energy was like that, whatever that is, I would like more of that energy in my life in the future. Y eso también es compras energéticas. Lo que sea que eso es, eso que te trae esa sensación a ti de expansión, pedir por más de eso en tu vida. And so I borrowed $1,000 from my friend because Dane was
cheaper at the time, giving sessions and classes. Y dice que le prestó $1,000 a su amiga para pagar la sesión porque Dr. Dane era más barato en esa época, cobrando así para esas sesiones. And the session was amazing. And my whole world started to change after that. Y la sesión que tuvo con él fue fabulosa y su mundo entero empezó a cambiar a partir de esa sesión. And I had that money paid back way faster than I ever thought I would. Y le pude devolver el dinero a mi amiga mucho más rápido de lo que yo me hubiera imaginado. I think it maybe only took a couple weeks. I had extra bars clients show up and all sorts of ways the universe can deliver you money when you make a choice, like make a leap. Creo que me tardé apenas un par de semanas para devolverle el dinero a mi amiga. Tuve más clases extras de barras, surgieron muchas cosas y el universo te da a ti cuando tú estás dispuesto a recibir el dinero. No. So it's not being unaware and just going, oh, I'm going to spend $1,000, but really asking, if I choose this, will it make me money? And then following the energy and still being willing to be aware of what your choice is creating. Y no se trata de estar inconsciente y simplemente decir, $1,000, me lo voy a gastar. No, se trata de estar en la pregunta y de decir, si elijo esta, me vas a expandir, me vas a traer más dinero y elegir con conciencia. Una súper pregunta, Emily. Si elijo esto y cómo todo se reduce precisamente a reconocer la ligereza de tus elecciones, sabiendo que eso va a crear más para ti en el futuro. Si elijo esto, va a generar más para mi vida, para mi futuro. Y cómo se empieza a percibir esa energía de ligereza en el cuerpo. Me encanta esta energía que nos compartes de decir, era con lo que estaba haciendo match, con lo que yo sabía que quería para mi futuro. Así que, wow, ¿qué más es posible? So if I choose this, what will it create in my future? And I love what you just explained to us, following that lightness, and it all comes down to the choices. And will this create more for my life? So my question is, how do you begin to really perceive that lightness in your body? Because I'm really aware that you mentioned that this energy that you were asking was really a good match of what you were wanting for your life in the future. So first, you just start simply with what I call your energy shopping list that you continuously add to. So anything that you see, you know, when you're out taking a walk in nature, or maybe it's a book you're reading or a TV show, and an energy that inspires you or brings you lightness. Así que básicamente empieza todo con lo que yo le llamo hacer tu lista de compras energéticas y seguir agregando todas estas energías en cualquier ocasión en la que tú las observes. Y puede ser, por ejemplo, cuando tú te vas a dar un paseo caminando, o cuando estás leyendo un libro, o cuando estás viendo un programa de televisión. Cualquiera de estas ocasiones que esto te inspire a ti, lo anotas en tu lista. And part of making the list is you're exercising the muscle to start to become aware of what is light for you, like what does actually bring you joy. Y parte de hacer esta lista es que empiezas a ejercitar este músculo de estar presente y realmente descubrir cuáles son esas cosas que te dan esa ligereza. Because I've heard some people say, well, I would like to be more happy, and they have that on their energy shopping list. But I was like, yeah, but what is happy to you? Because that is going to be very different for each person. Yo he escuchado que algunas personas dicen que ellos desean ser más felices y que quieren esa felicidad y la ponen en su lista. Pero yo les pregunto, cuéntame, ¿qué es la felicidad para ti? Porque la felicidad se va a expresar de una manera diferente en cada persona. So for me, my daughter, she has this thing where she rolls around on the floor and plays with our dog, and they both have this energy of joy and happiness. I'm like, that energy, and I add it to my list. Así que para mí eso se ejemplifica con mi hija más chiquita, que se tira al suelo a rodar con el perro, y cuando yo la veo carcajeándose y divirtiéndose, eso para mí es el ejemplo de la felicidad, y yo agrego esa energía a mi lista. Or like, I love watching Netflix and binge watching a show and finding a character that inspires me, who is like choosing greater, you know, that energy. I'm like, that, I will have that. Y también a veces me encanta quedarme viendo series de Netflix, y cuando veo un personaje que está eligiendo por más y que está buscando más de su grandeza, esa también es una energía que yo elijo para mi lista. And you can write them down, or you don't have to. Like just the fact that you start to notice, oh, that
is something I would like more of in my life. It's something that makes me light and joyful. Y puedes escribirlos o no, pero simplemente el darse cuenta de este tipo de energías que te traen más ligereza a tu vida y vas a estar más presente. Like I remember first starting doing this, and I was scrolling through Facebook and saw a video of someone I didn't know who was hang gliding. Eso empezó, por ejemplo, cuando yo estaba revisando unas páginas de Facebook y estaba viendo una persona que no conocía que estaba haciendo como parapeto o no sé cómo le llaman ustedes, que se tiran a volar en el aire. And so for me, there was a lot of energies. It wasn't necessarily about the activity of hang gliding. Y había muchas energías que estaban involucradas, no necesariamente del deporte de tirarse así a volar con este tipo de parapente. It was trying something new. It was a sense of adventure. It was being outdoors. Y era para mí esto de intentar hacer algo nuevo, esta sensación de aventura, esto de estar afuera al aire libre haciendo actividades. So that's the gift of not having to be too linear or define it and just going, oh, that, because there's so many energies in that moment or that thing that light you up. Y eso es lo que es no lineal acerca de esas actividades, ¿verdad? Porque hay algo de eso que te atrae, aunque no lo puedas describir totalmente. So then whether you have it written on your phone or notes, or you just have started to go, oh, that, then you can play with the energy ball exercise. Y dice que la tienes esa lista donde has puesto todas estas situaciones o estas energías y entonces cuando ya la tienes puedes empezar a hacer el ejercicio de trabajar con tu bola de energía. And this is a way also to get familiar with like the energy of the life you're asking for and then pulling it in and asking it to show up. Y esa es otra forma en la que empiezas a familiarizarte con la energía, todas estas energías que quieres agregarle a tu vida y empezar a jalar de todas estas energías hacia tu vida. So like, depending on what works for you, you could either look at your list or, get the awareness, okay, everything I'm asking for energetically on my shopping list, and then pull energy from all over the universe into like a giant energy ball of everything you've been shopping for. Y depende cómo funcione para ti, pero lo que se necesita es que obtengas toda esa conciencia de todas estas cosas que tú deseas y empieces a jalar energía de todas partes del universo y empieces a hacer esta bola gigante de energía con todas estas cosas que has elegido. And after you pull from way out in the universe, then you can let trickles go back out to everyone or everything that can contribute to that future showing up. Dice que después que has jalado de todas esas energías y has llenado esta bola, empieza a tirar pequeños hilitos dorados hacia todas las personas en el mundo. And that really can take about 30 seconds. It can be very easy. Y puede ser así de rápido, apenas puede durar 30 segundos hacer ese ejercicio. But as I started to play with it, that's how I got really familiar with, oh, that energy, like if I choose this session, what will my life be like in 5 years? Will it make me money? Y así es como empecé yo a familiarizarme con esta energía y cuando pregunté, si yo tomo esta sesión, ¿va a generarme más? Y estar familiarizado con estas energías que estoy pidiendo para mi vida. And so I chose that. And then one of the more difficult times looking at that was when I chose to get divorced. And I looked at, okay, if I choose to get divorced, what will my life be like? What's the energy? And if I don't, what will my life be like? Y así fue como elegí tomar esa sesión, pero también lo usé esta forma cuando estaba haciéndome preguntas si me iba a divorciar o no. Entonces hice este mismo ejercicio y pregunté, si yo elijo divorciarme, ¿cómo va a ser mi energía si tomo este camino? Y si elijo no divorciarme, ¿cómo va a ser mi energía si elijo tomar ese otro camino? And my head had all the reasons I should stay. Y mi cabeza tenía la lista de todas las razones por las que debería de quedarme en mi matrimonio. And the energy was so different. I mean, there was no denying how much lighter it was to get divorced. Y la energía entre las dos preguntas era totalmente diferente. La energía de divorciarme tenía un extremo grado de ligereza. So that was one of the times that really showed me, okay, if I choose based on energy, it creates greater than following what my head is telling me is possible.
Y fue una de las formas en las que yo pude descubrir que si realmente elegía, no con mi cabeza, pero basado en la energía, lo que se creaba con eso. Wow. Thank you, Emily. Gracias por este espacio de vulnerabilidad con respecto a la historia del divorcio. Wow. Y totalmente como quedó muy claro precisamente cómo a veces la mente lógica interfiere en reconocer la ligereza de ese futuro grandioso que ya está disponible para ti. Thank you so much, Emily, for sharing that very vulnerable moment with us about your divorce. And it really is very clear to us how we can use the energy to really choose for our lives, because sometimes our mind, our logical minds, is playing a lot of tricks on us and is not allowing us to really perceive the lightness of the energy. Yeah. And it's okay if sometimes you choose an energy that is heavy, because you learn from the choice. You get choice creates awareness. Y también está bien si eliges una energía que al final acaba siendo pesada. Todo está bien porque la elección también te trae conciencia. So you truly can't make a wrong choice. You just really start to build the muscle of your energetic awareness. Y no puedes tomar una elección equivocada. Simplemente lo que estás logrando es desarrollar este músculo de percibir la energía. And for me, that has been the greatest gift of Access Consciousness and these tools, and why I so love talking about energy shopping. Y para mí ese ha sido el regalo más grande de todas estas herramientas de Access Consciousness, y por eso amo tanto hablar de este tema de las compras energéticas. Because I really used to think and was sure I did not understand energy. Porque yo solía pensar y estaba segura, convencida que yo no sabía nada de energía. When I first started to ask those yes or no questions, heavy or light, I could not tell the difference at all. Y cuando empecé a hacer mis preguntas para determinar si era un sí o si era un no, no podía entender ninguna respuesta, no me venía nada. But it really is like a muscle. And just asking those questions, you are asking the universe to contribute to your energetic awareness expanding. Y al solo hacer esas preguntas, estás desarrollando este músculo, porque lo que haces con las preguntas es que le estás pidiendo al universo que te contribuya con su conciencia energética. And for most of us that have decided we don't get energy, we actually get it and have gotten it so much that we decided to turn it down or cover it up. Y para todos aquellos de nosotros que hemos decidido que no captamos la energía, lo que sucede es que la captamos tanto, de una forma tan intensa, que decidimos que teníamos que bajarle el volumen a toda esta percepción. So it's more of like a relearning of your first language, and the easiest language that we all speak is energy. Y es básicamente como un reaprendizaje de tu primer idioma, y tu primer idioma es el idioma energía. Wow, qué regalo. Gracias. Y fíjate que justo nos preguntaban eso, de cómo distinguir lo ligero de pesado, nos hacemos bolas. Y creo que Emily nos acaba de dar un gran regalo de conciencia. Si realmente no hay elecciones malas, sino solamente nos estamos entrenando en esa ligereza de reconocer lo que es verdad de nosotros, que realmente la conciencia lo incluye todo y no hay una elección mala. Todo es conciencia. Gracias, Emily. So thank you, Emily, for this that you just said, because it answers a question that's in the chat. They were asking, how do we really recognize when it's light or when it's heavy? And with what you just told us, we learned that really there's no wrong choices, and that even if we make an apparent wrong choice, we're just basically training that muscle of awareness. So consciousness does include everything and judges nothing. So thank you very much for answering our question. That's awesome. Wow, grandioso. Y ahorita que estabas platicando un poquito de cómo hacer la lista, lo cual yo empecé aquí, una pregunta que me encantó es ¿qué puedo agregar a mi vida que la hará más grandiosa? Y tú ya sabes qué vas a agregar. Entonces es empezar a reconocer esas energías como ahorita nos lo mostraste, que va más allá de la conclusión de lo que ves o la expectativa total de lo que puedes ver hasta en un vestido o en una acción o en una energía, es reconocer eso que vas a agregar a tu vida, en tu lista, y que va a crear esa vida grandiosa que ya sabes que está ahí para ti y es verdad para ti.
So I'm already up to the home play of creating my list that you just gave us, and she's showing the list that she's already creating. And a wonderful question is, what can I add to my life that will make my life greater? And it's about letting go of all the conclusions and expectations you already have and truly being willing to add that energy to your life. That's what Hiari just mentioned. Absolutely. That's one of my favorite questions is what can I add to my life? Absolutamente. Y esa es precisamente una de mis preguntas favoritas. ¿Qué puedo agregarle yo a mi vida? And another tool I've been playing with to add to my list lately is something from Dane here called like a wow list. Y otra cosa que he estado yo jugando, que es una herramienta que compartió el Dr. Dane here, es hacer tu lista de wow, de cosas fabulosas. Because for me, that is such a, at the beginning of the year, he said, okay, write down 10 things that if they showed up in a year would make you go, wow. Y al comienzo de este año, él nos dijo que hiciéramos una lista de estas cosas que si se cumplieran en este periodo de un año, tú estarías sorprendida y dirías, wow. And for me, that really helped tap into the bigger things I would like to ask for. Y eso me ayudó mucho para realmente ver todas las cosas más grandes que a mí me gustaría pedir. Because we all have, I went to write it. I had a few wows that were easy. I could get like 3 or 4. Que sí tenían unas 4 o 5 que eran fáciles de pedir, de cosas bien grandes. And then after that, I started writing things that I said, you know, that would be cool if it showed up, but it would not have been a wow. Y luego empecé a hacer una lista de otras cosas que yo misma me decía, bueno, sí, está genial, esas cosas podrían ser así bonitas, agregarlas a mi vida, pero no son ese wow. And so really play with this, because then I started to go, oh, but that would be a wow, and that would be a wow. And then I couldn't stop writing. And it was such this gift of, wow, I have not been asking big enough. Y luego sigue jugando con eso y empieza a poner todas estas cosas que cuando las veas en tu lista de verdad te hagan decir, wow, y te vas a dar cuenta que no has estado pidiendo lo suficientemente grande. So you'll have your energies you're asking for. And then if you add in some wows, it will never show up like you think it will, but it'll be greater than your mind is able to figure out. Y haz tu lista de las energías que quieres agregarle a tu vida, pero también de estas cosas wow, que te harán así wow en tu vida y nunca se va a mostrar como tú te lo imaginas, pero siempre se va a mostrar más grandioso de lo que tu mente pueda imaginarse. Wow. 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 Wow, y me encantó realmente porque exacto, nos enseñaron a pedir poquito, a pedir lo que merecemos, a pedir lo justo y lo necesario para. Pero ¿cuánto nos hemos permitido elegir este wow? Ahorita que lo dijo, wow, o sea, hice la lista de los wow y mi cuerpo se encendió. So that's great, because how much have we been taught to ask for very little things and also to ask only for what we deserve and just enough, you know, but we're never taught to choose that wow. And now that you mentioned that wow, and I added those wows to my list, my body just really lit and turned on with your comments. Yes. Yes. That's usually we are not asking even close to big enough. Y dice Emily que usualmente nunca estamos pidiendo ni siquiera cerca de lo más grandioso que podemos pedir. And when your body starts to get that sensation, that's you really starting to tap into what's true for you and what you'd like to ask for and actually the life you'd like to create. Y cuando empiezas a percibir esa sensación en tu cuerpo, ahí es a donde empiezas a conectarte realmente con lo que es verdad para ti y todo lo grandioso que puede ser. And as those new energies start to show up, it is not always comfortable. Y a medida que esas nuevas energías empiezan a mostrarse en tu vida, no siempre es cómodo. But that's something, a great acknowledgement is if you start to get uncomfortable, your life is changing because you have asked for something greater. So it's actually time to celebrate. Pero esa es una buena pista, porque cuando empiezas a sentirte incómodo, es una señal de que tus peticiones están siendo cada vez más grandes y es una forma de medir qué tan grande estás pidiendo. Wow, una vez más, wow. Y me encanta esto que nos comparte, decir, wow, a veces el pedir por más puede ser desde este espacio de incomodidad, pero cuánto a veces percibimos que ese miedo o esa duda
entonces dejamos de elegirlo cuando realmente estamos probando la grandeza de lo que más está disponible para nosotros de ese futuro, que ya sabemos que es verdad, porque cuánto ya lo sabemos y nos detenemos solo por el miedo, por la duda, por quizá el de, no, ¿sí será? ¿Cuánto? Sí. Thank you, So doctora, por really, la a página. lot of what you just said is that we use fear as a way to stop us and not ask for anything greater. And we also use a lot of doubt and the fear, again, to stop us from asking for more and to really use our mind only for the asking. Yeah. And I love that you brought that up, because I think fear and doubt, we talk about them as being something called a distractor implant in Access Consciousness. Me encanta que hayas tocado ese tema, porque el tema del miedo y la duda es algo que nosotros siempre hablamos mucho en Access Consciousness y es lo que le llamamos implantes distractores. And that's exactly what they do. They distract you from what is true for you and what is light for you. And they keep you in a loop of your brain so that you can't actually get out of it. Y básicamente eso es lo que hacen. Estos te distraen de crear tu vida y te distraen de lo que es ligero y lo que es verdad para ti y te mantienen en este circuito así continuo con tu mente dándole vueltas a estas situaciones. So a big part of energy shopping and creating something different is when a feeling shows up, like doubt or fear or worry, is to not stop your choice based on a feeling. Y una de las cosas claves en cuanto a compras energéticas es cuando un sentimiento aparece, es como por ejemplo el miedo o la duda, es no detenerte y no parar tu creación por este sentimiento, o sea, seguir creando a pesar del sentimiento. Because we so often use feelings to base what we can choose, but they actually are not relevant to if I'm truly being me, if I were truly being me here, what would I choose? Porque muy frecuentemente usamos los sentimientos para pararnos, pero cuando te das cuenta que los sentimientos no son relevantes para tus elecciones, hazte la pregunta, si no estuviera usando mis sentimientos, ¿qué elegiría que fuera verdad para mí? So now, like, it's not that I don't feel fear or doubt. When they come up, I more go, okay, I know you are not real. So I'm not basing my choice on this, and you choose it anyway. So it can be uncomfortable, but those feelings don't go away. You just keep choosing beyond them and recognize them as what they are. Yeah. Y no es que a mí ya no me surja el miedo ni me surja la duda, sino que cuando surge, yo sé que la duda y que el miedo no son reales y no los uso para detenerme, sino que sigo eligiendo a pesar del miedo y le digo, yo sé que tú no eres real. Y lo elijo de todas formas. Y es incómodo elegir con el miedo, pero igual lo hago y lo elijo. Wow, y me encanta esto. Gracias, Emily, por esto, porque justo esa era la energía que hace ratito mostraste de reconocer que a veces cuando estamos eligiendo por más de nosotros, para más de nuestro futuro, se empiezan a mostrar estos espacios de incomodidad. Y gracias una vez más por ese espacio de vulnerabilidad, porque a veces tenemos la idea de que un CF ya es súper, ya domina todo esto. Y es decir, o sea, vivimos en esta realidad y se llega a meter una vez más la mente, se llega a meter una vez más el miedo, pero tú te reconoces que tú eres más grandioso que todo eso. Y si estás pidiendo por más grandiosidad de ti, obviamente reconoces que eso no es real y tú eres más grande que el miedo, que la duda, que la incertidumbre, que el enojo. It's great that you just shared with us. And also, again, thank you for the vulnerability, because you showed that the energy that you just showed is an energy of acknowledgement that you're creating your future. And sharing with us that when these spaces of discomfort show up in your life, sometimes we think that CFs have it all figured out, that all their life is worked out, but you're showing us that even as you're choosing your life and you're asking for greater, when these uncomfortable situations arise into your life, you don't let the fear stop you, and you keep creating in spite of the fear that you're still experiencing. Yes, that. CFs do not have it figured out. At all. I've been more uncomfortable in the last few days than I ever remember. Y dice, sí, eso definitivamente. Y los CFs no tienen su vida resuelta. Yo definitivamente he estado mucho más incómoda en los últimos días que nunca antes en mi vida. So when you get uncomfortable, that's why I say celebrate and ask, wow, what power and potency am I stepping into that I haven't acknowledged?
Y cuando te sientas incómoda, celébralo, porque eso quiere decir que estás pidiendo por más y pregúntate qué poder y potencia estoy yo entrando con todos estos cambios que están generando en mi vida. And that question can help you acknowledge the change that you are choosing. Y esa pregunta puede ayudarte a reconocer el cambio que tú estás eligiendo. And I keep hearing the magic word constantly, choice, choice, choice. Y le digo que sigo escuchando todo el tiempo la palabra mágica de elige, elige, elige. Wow, y me encanta. Sí, me encanta esto que menciona, doctora, de elige, elige, elige. Que no solamente es podpoquear o podpoc y hacer preguntas, sino realmente elegir eso que sabes que es verdad. Y gracias por esta pregunta. ¿Qué poder y potencia estoy generando con toda esta incomodidad que estoy sintiendo? Y realmente yo también he estado en esos momentos de, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y reconocer cuando quieres más de eso, pedir más, pedir más, pedir más. Eso es grandioso. Estar dispuestos a pedir muchosidad. Thierry says, yes, thank you for that choice. That's a very important thing to do because it's not just about podpocking things or asking questions. It's about really choosing that which you want to have in your life and that which you know that is true. So for me too, I've been, in a lot of uncomfortable situations and I've been asking, what is this? What is this thing? What is this? But, that's wait for more. And when you want more of that in your life, you choose for that, basically. Yeah. You choose for that expansion of energy, even if your head cannot figure it out and wants to tell you to stop or that you're too uncomfortable and you should go back. You got to follow the energy expansion. Dice que eliges basado en tu energía, esta energía de la expansión, incluso cuando tu cabeza te está diciendo, no va por ahí, pero sigues la ligereza de la energía expansiva. Y esto me encantó, de eliges con tu energía. Porque ahorita que estábamos hablando de compras energéticas y vemos mucho de lo que nosotros quisiéramos agregar a nuestra vida, quizá en la vida de otras personas, pero realmente estamos eligiendo desde nuestra energía o estás jalando energía desde la envidia o la competencia. Y eso me encanta que nos pudiera aclarar un poquito. Cuando vemos, por ejemplo, un vestido hermoso en alguien, ¿cómo lo puedes jalar reconociendo desde tu energía, desde que ese vestido se vería grandioso en ti o te vendría bien ese vestido o ese carro o esa casa o esa energía o ese gozo, pero reconocer que no es desde la envidia, desde la avaricia, sino el reconocimiento de, me es ligero, es verdad para mí. So I love what you said about choosing from your own energy, because how many times when we would like to add something to our lives from another person that we see, and are we pulling from their situation or their being, or are we doing it from some degree of being in competition with or being envious of that person? So I want some clarification on that. And for example, if you see a dress that is beautiful in another lady and you want that energy for you, how are you choosing? Are you choosing from that energy? Will this dress look good on me? Or for example, a car or a house or the joy that another person has, but how can we choose it? Not from an envious point of view or from competition, but rather instead of choosing that and making it my own energy and asking if that is true for me. Can you give us some more examples, please? Yes, I love this question. Me encanta esa pregunta. So one of the things with that is, so say you see, I love that, a woman or man that inspires you, ask for, I'll have that, but I'll have it my way. That part is key. Dice que esto es clave, que si por ejemplo tú ves a una mujer o un hombre que te inspira y tú dices, sí, yo tendré esto en mi vida, pero lo tendré a mi manera. Esa es lo clave de esta petición. Because if you admire something, you actually be that energy, or you wouldn't recognize it. You wouldn't even notice it to admire it or ask for it. Porque si tú admiras algo, es porque tú ya eres esa energía. Porque si no lo fueras, ni siquiera fueras capaz de admirarlo o de reconocerlo en otra persona. Now, you might not be fully choosing that energy, but you are it. That's why you are noticing it and admiring it and asking for it.
A lo mejor no lo estás eligiendo completamente, pero tú ya lo eres, porque si no lo fueras, no serías capaz de verlo y de reconocerlo en esa otra persona. So partly acknowledge that you, basically, if you are noticing something that inspires you, acknowledge that you actually be that. Y básicamente es reconocerte a ti, porque si tú te das cuenta de algo o alguien que tú admiras, reconoce que también tú eres eso. And it's so easy to go into competition or feel less. We're set up to be told that, oh no, if they have that, then I can't. Or in order to have that, I have to take it away. Y es tan fácil entrar en este tema de la competencia o en hacerte sentir menos que la otra persona, porque así es como nos entrenan. Nos dicen que para que yo pueda tener algo, tengo que quitárselo a la otra persona desde la competencia. And yeah, right. And all of that is a lie. And it's based on, it's based on a lie. We are all so different and unique. There is actually no such thing as competition. Todo esto es una mentira, porque todos somos tan diferentes y únicos. Entonces realmente no puede existir la competencia. So one of my favorite questions is to ask, what beyond this reality acknowledgement can I be for me? Y una de mis preguntas favoritas es, ¿qué reconocimiento más allá de esta realidad puedo ser yo conmigo? And what gift and difference am I that I'm not acknowledging? Y qué regalo en la diferencia que yo soy es que todavía no lo he reconocido en mí. Because when you start to ask for that and get the gift you are, when you go, I'll have that and I'll have it my way, it's very different. Porque cuando empiezas a reconocer el regalo que tú eres y cuando dices, eso yo también lo tendré para mí, pero lo tendré a mi manera. It's more of acknowledgement of, wow, thank you for choosing that, because now I know it's possible. So thank you. Y es más como un reconocimiento que le dices a la otra persona, gracias por tú elegir eso, porque al tú elegirlo, me doy cuenta que yo también puedo elegirlo. And now I'll have that for me show up however that will for me, and know it will be different because you are different. Y yo lo elijo para mí y sé que va a surgir para mí en una forma diferente porque yo soy diferente. And when the jealousy or competition comes up, because again, it's a feeling that it will still come up. Y cuando te aparezca el celo o la competencia, porque va a aparecer, porque es un sentimiento y aparece. So there's a few tools you can use there. One is saying, okay, everything that allows that energy to exist, I destroy and uncreate it. Y hay una herramienta. Cuando eso surja, puedes decir todo lo que permite que eso exista, lo destruyo y lo descreo. And then you can use the magic access consciousness clearing statement, right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Y luego puedes usar el mágico enunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 9 cortos, chicos y más allá. And then you can also ask, who am I being? Y también puedes preguntarte, ¿quién estoy siendo? So many of us have been taught that way to compete by, whether it was our mom or other people around us that we grew up with, friends. Y a muchos se nos ha enseñado para competir y entonces a veces estamos compitiendo con nuestras madres o con nuestros amigos o con toda la gente con la que crecimos. So rather than feeling wrong that you do feel jealousy or you do sense competition, more you want to ask a question, because most likely it is not yours or true for you. Cuando esto surja, no te hagas sentir equivocado. Cuando te venga el sentimiento de los celos o de la competencia, no te juzgues, simplemente haz una pregunta, porque muy probablemente esto no va a ser tuyo. Because if it makes you feel heavy at all, it's a lie. It's not true for you. Porque si te hace sentir pesado, recuérdate que es una mentira, no es verdad para ti. So if you're judging yourself or feeling less, or like you're wrong for jealousy coming up and it's heavy, pod, return to sender. Porque si te sientes que te estás juzgando, es una mentira, ¿verdad? Si te sientes pesado, es una mentira. Entonces, poquea eso y devuélveselo al remitente. And then really that energy of gratitude can melt the judgment. Y la energía de nuevo de la gratitud es capaz de derretir el juicio. So gratitude for you and your difference. Así que ten gratitud por ti y por tu diferencia. And then gratitude for them for choosing something different that's inspired you.
Y gratitud por ellos, por estar eligiendo algo diferente que te está inspirando a ti. And thank you Ay, for qué asking that hermoso. question. Yeah. Y Qué gracias por esa hermoso. pregunta. Qué hermoso. En verdad, este pedacito está lleno de tomas de conciencia, de reconocer que somos únicos y totalmente diferentes, de cuánto nos estamos minimizando por intentar competir con otros cuando realmente podríamos estar desde el espacio de la gratitud por mostrarnos que todo es posible. Gracias, Emily, por eso. Y tengo una pregunta. Le traduzco. Sí, ese pedacito. Thank you so much. This part of the interview has so many awarenesses, like really truly acknowledging how different we are instead of making ourselves less and going into competition, but truly being in this space of gratitude and recognizing that everything truly is possible. And I have a question for you. Yes. Wow. Ahorita que mencionaba toda esta energía de, oh, eso me vendría bien, hablando de energías o de situaciones hasta materiales, reconocer, eso me vendría bien. ¿Cómo puedo generarlo, cuerpo? ¿Cómo podemos generarlo juntos con total facilidad? ¿Cómo podemos incluir a nuestro cuerpo en esos energetic shopping? So a question is when I say, for example, oh, I'll have that. And how can we, like me and my body, generate that? And how can we include the body into the creation of everything we'd like to have? Oh, great question, because your body enjoys a lot of the things that you're going to be asking for. Es una pregunta genial porque de hecho es tu cuerpo el que disfruta muchas de las cosas que tú vas a estar pidiendo. So if you're asking for, a more luxurious car or flying first class, your body is the one that gets to enjoy all that. Porque si estás pidiendo por tener un carro más lujoso o viajar primera clase en el avión, es tu cuerpo el que va a disfrutar de estas cosas. So part of it is just including your body in what you are asking for when you're making your shopping list. Y parte es incluir a tu cuerpo cuando estás haciendo tu lista de compras. Like body, what do you desire? What type of movement do you desire? Y preguntar a tu cuerpo, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué tipo de movimiento quieres hacer? And like my body had always really desired to do Pilates, but when I wasn't making money, I didn't know how I could afford Pilates sessions. Y mi cuerpo siempre había querido hacer pilates, pero cuando no estaba generando suficiente dinero, no sabía cómo podía pagarme las clases de pilates. But I asked my body and my body was like that. I would like to move like that. And I said, okay, what can we create together? Y mi cuerpo me señaló, yo quiero moverme de esa manera. Entonces le dije, ok, está bien. Cuéntame cómo podemos tú y yo crearlo juntos. So ask your body to contribute to what you are asking for, and it will. Así que pídele a tu cuerpo que te contribuya para lograr lo que estás pidiendo y te vas a dar cuenta que tu cuerpo te contribuye. Your body has its own consciousness, and it's similar to when you ask, if I buy you, will you make me money? You're giving that item a job to contribute to you. Y es lo mismo porque tu cuerpo tiene conciencia y es igual que cuando tú le dices a una cosa, si yo te compro me vas a hacer dinero, porque le estás otorgando un trabajo a esa cosa para que te haga dinero. So ask your body, okay, body, what would you like and what can you contribute to these asks? Así que pregúntale a tu cuerpo, ¿qué te gustaría y qué puedes tú contribuir para estas demandas? And then also ask your sweet body what you can contribute to it. Y también pídele a tu dulce cuerpo qué puedes tú contribuirle a ella. And also, if any of you have like children, I remember one of the first things is I asked my children to energetically contribute to what I was asking for. Y si tienen niños, yo les recomiendo que una de las primeras cosas que hice con mis hijas fue pedirles a ellas que contribuyeran energéticamente a mis creaciones. They didn't know what was on my list, but energetically they go, okay, yes, I will do that. And it's just a contribution. You can ask for people or things or plants, anything to contribute to what you're asking for. Y mis niñas no sabían lo que estaba en mi lista, pero simplemente dijeron, sí, vamos a contribuirte energéticamente. Y puedes pedir esa contribución de las plantas, de los animales, de todas las cosas que te contribuyan. Eso es grandioso. Cuerpo, ¿cómo podemos crearlo juntos? Cuerpo, lo creamos juntos. Cuerpo, ¿cómo podemos crearlo a nuestra manera? Qué maravilloso. Those are great questions. Body, how can we create this together? And body, how can we create this greater? And how can we create this together? I have a question. Yo tengo una pregunta para Emily.
Porque recientemente esta clase era solo una clase de horas y ahora se ha convertido en toda una especialidad de 4 días. Quisiera que nos explicara cómo va a estar estructurado un poquito esta clase de Energy Shopping. I have a question about the Energy Shopping class because I've taken it before and it's been like a 3-hour class, but now it's like a 4-day long class. It's almost like a foundation, as long as a foundation. How is it going to be structured, or how is it going to, not structured, but you know, like, how is it going to work? ¿Cómo va a funcionar esta clase tan larga de 4 días? Yeah, so I'm really excited with this topic. I first started, like you said, with shorter telecalls just to see where we would go and what questions people had. Dice que está súper emocionada con esta clase porque cuando comenzó era como estructura de telellamadas para ir explorando cómo se iban desarrollando partes de estas energías de la clase. And people were so interested that it started to take on new forms. Y la gente estaba tan interesada por el tema que empezó a tomar diferentes formas por sí sola. And I recently did a 3-month program on energy shopping where we had a couple, like 2 calls a month. Y recientemente hice un programa de 3 meses acerca de compras energéticas a donde yo hacía un par de llamadas al mes con este grupo. And I realized, wow, there's so much here. This could really be like its own specialty class. Y me di cuenta que hay tanto ahí en este material que la clase podía convertirse en su propia especialidad. So I formatted it sort of like other specialties where it's 4 days, but just 3 hours a day. Y lo he organizado parecido a las demás especialidades de Access Consciousness en las que son 4 días, pero cada día es más o menos 3 horas de duración la clase. Because this one's online. People get really fried on Zoom after a few hours. Porque esto se hace en línea y en Zoom después de 3 horas ya estás totalmente frita. But hopefully in person, it would be like a 2-day, 2.5-day class. Pero cuando lo hagamos en persona, esto va a ser probablemente una clase de 2 días y medio presencial. And then so I started writing a manual and I asked Gary Douglas for special permission because you can't just write your own manual unless you get permission. Y escribí un manual y le pedí el permiso especial a Gary para hacer este manual porque tienes que tener una autorización específica de Gary para poder escribir tu manual. So it just got approved and it's in its final edits for the class and I'm really excited. Y acaba de ser aprobado y está en las ediciones finales para ser impreso como manual de la clase. And then like every Access Consciousness class, it really is who chooses that class and the questions that get asked that move the class in different directions. Y es como cualquier otra de las clases de Access que depende de quién elija la clase y las preguntas que los participantes hagan es lo que va a generar el rumbo hacia dónde va la clase. But I wanted to put a lot of no prereqs. No tiene ningún prerequisito. And I wanted to put a lot of the basics in the manual, which is a lot of the stuff we've been talking about: fear, doubt, making your list, competition. It's awesome. Y quise poner mucho de las bases en este manual, de todo lo que hemos estado platicando ahora, como por ejemplo el miedo, la duda, la competencia, todo esto que hemos estado platicando. Wow, felicidades, Emily. Suena realmente súper poderoso, súper poderoso. Y una vez más, nos muestras, porque realmente eres una inspiración de mostrarnos de que es posible reconocer esas energías que sabes que van a crear más para el planeta. Así que gracias por tu creación, porque definitivamente se percibe súper potente. Wow, congratulations for this amazing creation. And thanks again for showing us all what is truly possible when you follow the energy. And I can truly perceive what energetic contribution this will be to create something greater for the planet. So wow, congratulations. Thank you. Yeah, it's like I used energy shopping to create the energy shopping class. Sí, usé mi lista de compras energéticas para crear mi propia especialidad de compras energéticas. ¿Qué más es posible? Es grandioso, realmente una inspiración total de poder elegir y actualizar y generar eso que tú sabes que es verdad para ti con total facilidad, incluyendo tu cuerpo y reconociendo lo que no está siendo ligero o reconociendo que eres más grandioso que el miedo. Eso es poderosísimo. Y me encantaría que nos platicaras también un poquito, Emily, sobre también todos los cursos y pláticas que estás dando sobre empoderamiento femenino.
So thank you again for that inspiration and truly showing us how you can use your body to really co-create with you and using that energy to go above fear and all of that. So I want to ask you for other courses or classes that you're creating, and especially to talk about the theme or the topic of women empowerment, because I've been looking at some of your creations recently. Tell us more about the role of empowered women. Oh, that we can conquer the world if we choose. Que podemos conquistar el mundo si así lo elegimos. And men are included too, of course. I don't ever want to exclude the men. Y también están incluidos los hombres, por supuesto. Sé que toda la gente los está excluyendo, pero están incluidos. I have a call coming up in 2 days on Wednesday called Wealthy Women's Anonymous. Tengo una llamada que empieza, es el próximo miércoles y se llama Mujeres Ricas Anónimas. And we have had a couple men sign up, which I'm excited. Y ya se inscribieron un par de hombres en la llamada y eso me emociona. But really, there's been a lot that's inspired me, but getting divorced and being a single mom and all of the projections about that and what it will do to your money flows, I really wanted to invite people to a different possibility. Y hay mucho que me inspiró para crear esta llamada, como por ejemplo el divorciarme y el convertirme en una madre soltera y cómo esto afecta todos tus flujos de dinero. Realmente sí quería empoderar a las mujeres. And whether or not you're married or have been, I just see so many people look to someone else as the source and not acknowledge that they're the source of their own lives and the money and everything, all the creation. Y ya sea que estés casada o no, he observado a muchas personas que convierten a la otra persona de la pareja como la fuente de sus vidas, no solo de sus vidas, sino también de la creación de sus flujos económicos, en lugar de darse cuenta que son ellas la fuente de sus propias vidas. So much of like that course, and I'm also doing a Business Done Badass, like 3-month empowerment course. Y también estoy haciendo una clase de 3 meses de Business Done Badass, negocios hechos así como cabrona. And they're very much about empowering you to know that, to know what is true for you and to choose it no matter what. Y está basado en realmente empoderarte a ti para saber lo que es verdad para ti y elegirlo no importa lo que pase. And really look at questions like, wow, what is wealth? What is wealth for me? Y ver preguntas así muy francamente como, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza para mí? And what's valuable for me to create that might not be for anyone else? ¿Y qué es valioso para mí para crear que a lo mejor no es valioso para nadie más? But when you start to follow that, that's when your life becomes so much more ease and magical because you're not doing it from your head or what other people expect of you. Cuando empiezas a seguir eso, ahí es donde tu vida empieza a tener mucho más facilidad y mucho más magia, porque ya no estás haciéndolo a partir de la creación de tu mente. And I love that some of your questions earlier were about feelings, because I think also we as women are so trained to make other people happy and worry about how our choices will make other people feel. Y me encanta cuando tú te referiste acerca de los sentimientos, porque sobre todo nosotros como mujeres hemos sido entrenadas a estar pensando cómo podemos nosotros actuar para hacer felices a las demás personas, o lo que nosotros decimos, cómo va a hacer sentir a los demás. But if I ask you, like, can you make someone else happy? Pero si te pregunto, ¿puedes en realidad hacer a otra persona feliz? Or do they actually have to choose it? ¿O realmente tienen ellos que elegirlo? But I know when I ask the question, can you make someone unhappy? I almost want to say yes, even though I know it's not true. Pero cuando me hago la pregunta y digo, ¿puedo yo crear infelicidad o hacer infeliz a alguien? Casi quiero decir que sí, aunque sé que la verdadera respuesta es no, ellos tienen que elegirlo. They also have to choose that. Ellos tienen que elegir no ser felices. So when you start choosing based on like, what would you like to see as the world? Somehow consciousness creates something greater for everyone around. Cuando empiezas a elegir qué sería realmente crear un mundo más grandioso, la conciencia es lo que nos permite crear eso más grandioso para todos. And as you choose more and choose to be more empowered to know what you know and you would like to create. Y en la medida que tú eliges por más y eliges estar más empoderado en lo que aquello tú quieres crear, it will be an invitation to some and it will make some other people uncomfortable.
Vas a hacer una invitación para algunas personas y también vas a poner muy incómoda también a otras personas. But if you allow people, you also are empowering other people to choose what they would like to choose in response to your choice. Pero también tú estás empoderando a las otras personas a que elijan cómo quieren responder ante tus elecciones. If I assume they'll be hurt or they're too weak or they can't deal with my change, that's actually taking choice away from them. Si yo asumo simplemente que ellos se van a sentir ofendidos o dolidos por mis elecciones, yo le estoy quitando el poder de la elección a la otra persona. So that's one of my targets and asks is if we really start to follow and choose what's true for us, the world would be a very different place. Y esa es una de mis metas que yo pido para mí, que si realmente estamos siguiendo lo que es verdadero para nosotros, el mundo será un mundo totalmente diferente. And that's one of the energies I think I first very much admired in Gary Douglas and Dr. Dane here, the co-creators of Access. Y esa es una de las energías que yo más admiro en Gary Douglas y en el Dr. Dane Here, los co-creadores de Access Consciousness. Was seeing that they knew what they desired in the world and they continuously choose that continuously. Ellos sabían lo que ellos deseaban para el mundo y siguieron eligiendo y continuando eligiendo continuamente. And so if that weren't the right way, but we could all find out what's true for us and what we would like to choose, the world receives the gifts of all of our difference. Si esa no fuera la forma correcta de hacerlo, pero cada uno tiene que seguir la forma que es verdad para cada uno de nosotros, ese sería un regalo para todo el mundo. And so that's one of my favorite things to look at and why money, business, creation, if you have more money, you can change the world with more ease too. Y es una de mis cosas favoritas a observar, el tema del dinero, del negocio y de la creación, porque si tú tienes muchísimo dinero, es mucho más fácil cambiar el mundo con dinero. Wow, grandioso, grandioso. Esa invitación e inspiración de las mujeres podemos empoderarnos a hacer esas también negociantes y generar dinero y cambiar el mundo desde ese espacio. Así que gracias por esa creación y por todas estas tomas de conciencia, Emily. Me encantó tenerte en Café con Aroma Conciencia. Qué invitación tan mágica eres. Gracias por existir. Wow, that was amazing, Emily. And thank you for being that inspiration, that invitation, and especially that empowerment for women to become badass entrepreneurs and business women and to continue creating our lives. And thank you, Emily, for being here. And I really, truly loved having you in Café con Aroma de Conciencia. Thank you so much. I am so honored. Thank you for the invitation. Dice Emily, muchas gracias. Estoy muy honrada. Gracias por la invitación. And thank you all for being there. Yeah, gracias. Ay, gracias, Emily. En verdad ha sido un honor. Gracias, doctora Sara, por esta deliciosa también traducción. Ha sido mágico. Gracias por todas esas tomas de conciencia. Les acabamos de compartir, gracias, doctora, por el link de Emily Rosel para que la encuentren en Facebook y se enteren de todas sus creaciones, sobre todo esta mágica, potente clase que ya va a ser una especial de Energetic Shopping. ¿Qué más es posible? Y gracias por esa inspiración de mostrarnos que todo es posible. So thank you for all the information I've put in the chat, all the links to the upcoming classes so people can check them out, and especially the one that's coming very soon with the Energy Shopping class. And thank you for accepting the invitation, and thank everybody for being here on this interview. Thank you. And just as always, if you desire Spanish translation, just request it because we have amazing people like Dr. Sarah and others who translate for me. Dice que si quieren traducción al español, solo tienen que pedirlo porque tenemos equipo de traductores y entre ellos estoy yo, la doctora Sara, en el equipo de traducción. Gracias infinita, doctora. Gracias, Emily. Gracias a los más de 80 que lo vieron en vivo y a todos los que lo verán en el futuro. ¿Cómo podemos ser más afortunados? Gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos con más cafecitos como en Aroma Conciencia más adelante. Gracias, Emily. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Un gusto. Gracias. Bye. Bye. See you soon, Emily. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias a todos los que se conectaron, hermosos. Gracias, Facebook.
Gracias a todos los que estuvieron acá en Zoom. Gracias, Ana. Gracias, Carmen. Gracias, Flor. Gracias, Gaby. Y nos vemos la próxima semanita con más Cafecito con Aroma Conciencia. Estuvo genial. Sí, amigoche, estuvo genial. Te mando un abrazo y nos vemos pronto con más Cafecito con Aroma Conciencia. Y en un momento les comparto la grabación para quien no lo vio completo y para quien quiera volver a repetir estas mágicas tomas de conciencia. Gracias, Ivonne, por recibirlo. Gracias, Gloria. Gracias, Hiram. Nos vemos la próxima semana con más Cafecito con Aroma Conciencia. Que tengan excelente tarde. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Bye, Israel.